Gracias. Gracias por este tiempo muy maravilloso que estuvimos delante de tu presencia, reconociendo que tú estás aquí, y no solamente aquí con nosotros, sino en aquellos lugares donde estas ondas están llegando a través de la web, y que todo aquel que está escuchando, que está adorando, yo sé que está siendo ministrado en este momento por la adoración, y también vas a ser tocado por lo que vas a estar escuchando en instantes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, oh Dios. Ahora, tengan un buen día para todos, y que la paz de Dios que está con nosotros y con ustedes sea más derramada sobre cada uno de nosotros y de los que están escuchando. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero que en esta mañana cada uno preste atención. Voy a compartir con mi esposa, y sé que usted va a ser tocado. Yo sé que va a ser tocado por Dios, porque lo que vamos a compartir hoy es algo muy bueno y agradable. Y comienzo diciéndote, lo mejor para tu vida en el lugar donde Dios te colocó no ha pasado. No ha pasado. Lo mejor para ti y para mí apenas está comenzando a florecer. Así que escucha muy bien, atentamente. Una de las cosas por las cuales yo estoy aquí y he permanecido en esta casa paterna es porque yo sé para dónde voy, sé el Padre espiritual que tengo y sé a quién estoy siguiendo. Quiero de que prestes mucha atención. Uno, yo tengo 28 años de estar aquí en esta iglesia local. Nací aquí, aquí estoy y aquí me quedo hasta el día que el mismo Dios o mi Padre espiritual me diga, bueno, José, sal de este lugar porque Dios me dijo que fueras a tal parte. De esa forma salgo yo de este lugar. Mientras tanto, no salgo, porque aquí el Padre me colocó, Él me trajo aquí. Cuando llegué aquí a este lugar, no era este lugar, era un lugar más pequeño. Me convertí un domingo, me bauticé el tercer domingo, y no le fui fácil a mi Padre espiritual, porque le fui difícil a Él. Le fui muy difícil. Yo me le paraba en el medio de las predicaciones y Él me aguantó, y aunque también yo le he aguantado, o sea, pero hemos permanecido los dos en este lugar. Convencido Él de quién soy yo y convencido yo de quién es Él en Cristo. Nos hemos aguantado mucho, pero aquí estamos, unidos, y nada nos va a hacer desunir. Creo de que en esos 28 años de convertido en este lugar, he recorrido juntamente con mi padre a otras ciudades, compartiendo las buenas nuevas. Y no ha sido fácil, porque me he comido las verdes, pero también estoy a punto de comerme todas las maduras que ya han comenzado a llegar para mi familia, para esta casa. En esos 28 años no he dejado de servirle a Dios en ninguna de las áreas. Llegué aquí y estoy trabajándole, y también he permanecido en el servicio del mantenimiento de la casa. Aquí he estado fiel. Ahora a ti te animo de que
tú sigas siendo la mujer fiel, el hombre fiel, o el joven, o la jovencita, o el niño fiel a la casa paterna donde tú naciste. Pido que no desistas, ni tires la toalla. Sé perseverante, porque lo mejor para tu vida está a punto de reventar. Si Dios te trajo a esta casa paterna, es porque Él va a cumplir lo que Él te dijo aquí en este lugar. Yo creo de que lo que Dios ha hecho en mi vida, también Él ha comenzado a hacer algo en tu vida. Hace 22 años a 23 años, un hombre de esta iglesia me ofreció dinero para fundar una iglesia. Me dijo, vete conmigo, vamos a fundar una iglesia, yo te voy a pagar. En ese tiempo, este hombre me quiso dar 400,000 pesos. Y yo le dije, no, yo nací aquí y si Dios me envía lo voy a hacer, pero si Dios no me envía no lo voy a hacer. Ese hermano hoy en día no está con nosotros, no está aquí en la ciudad. A los 6 meses después que él me dijo esto, salió otro de otra iglesia aquí en este barrio, me ofreció 500,000 pesos. En ese mismo año diciéndome, ministro, mira varón, yo te he visto y sé que eres un hombre de Dios, quiero que trabajes conmigo, te voy a darte a ti 500,000 pesos para que abramos una nueva iglesia aquí en el barrio. Y yo le dije, no, soy hijo y tengo un padre, y el hijo es hijo y el padre es padre, vaya donde vaya. Y siempre dije, esta es mi casa y no voy a abandonar la casa. El hombre insistió como por 2 meses, al último le dije, no insistas, que no voy contigo. O sea, aquí, en este lugar, me han querido sacar, pero aquí he estado y permanezco y permaneceré hasta el día que el mismo Dios me envíe a otro lugar, siempre y cuando yo esté convencido que Él fue el que me envió. Porque lo que Dios empieza en un lugar, Dios lo termina en ese lugar. Dios no te va a sacar de un lugar a otro lugar sin terminar lo que te he dicho que ibas a hacer en este lugar. Tú pueda que te vaya bien en otro lugar, pero no va a ser igual conforme lo que Dios te ha dicho que iba a hacer contigo en esta casa paterna. Este es un testimonio de que vale la pena, porque no solamente testifico para mí, sino estoy testificando para todos aquellos que no están en esta red, que me están escuchando, es que no salgas de tu casa paterna, no abandones a tu padre, no abandones a tu madre, porque es tiempo perfecto y es el tiempo de ahora en que Dios lo que te dijo, Él lo va a cumplir. Nunca ha sido tarde para Dios, siempre Dios ha estado esperando que tú tomes una buena decisión, porque las puertas se están abriendo, los cielos están abriendo para derramar la lluvia aquella que dice la Escritura, la tardía, porque la lluvia temprana es esta, la que Dios ha empezado a hacer en este tiempo. En este tiempo es un tiempo maravilloso, donde veo florecer, veo renacer, veo lo que Dios está haciendo con mi vida, con la vida de mi esposa, con la vida de mis hijos. Creo de que se llegó el tiempo en que cada uno tomemos buenas decisiones para hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y quiero pasar un poquito más, voy a tomar unos 5 minutos más compartiéndote algo que más adelante lo voy a compartir. Yo he permanecido en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque un día un padre me abrazó. Un día sentí el abrazo de un padre. Y por ese abrazo, aquí he estado. Y por compromisos que he hecho con Dios, aquí he estado. Yo no sé si tú necesitas un abrazo.
sea de un padre biológico o un padre espiritual. Pero el abrazo de un padre es importante. Es importante para cumplir todo lo que un padre hace por uno. Y el abrazo de un hijo también es importante. Mientras tú estés escuchando, allí en ese lugar, piensa si tu hijo necesita un abrazo, si tu padre necesita un abrazo, puedes hacerlo. Pero te pido que tú hagas un trabajo el cual Dios te mandó que hicieras en la casa paterna. No abandones el lugar donde Dios te colocó. Es hora de volver a Dios, hora del hijo volver al Padre, hora de que tú vuelvas con un limpio corazón a la casa donde Dios te colocó. Hace unos años atrás, yo estaba soltero, me casé con una bella mujer y hemos estado los dos trabajándole a Dios. Y nada nos está haciendo desistir de esta obra, nada. Yo quiero de que ella también va a compartir algo para que tú escuches lo que es bueno y agradable y perfecto servir a Dios. Es el tiempo en que tú puedas agarrar lo tuyo y testificar lo tuyo en esta casa paterna. Se llegó el tiempo en que tú tomes decisiones, porque los cielos están abiertos y los aires de tu casa están despejados. Es el tiempo en que hagas realidad tu llamado y tus buenas decisiones en Dios. Bueno, con esto yo los dejo. No desistas con lo que Dios te dijo que iba a hacer. Vuelve en amistad con Dios. Volvamos en amistad con cada uno de nosotros, porque es lo mejor que puede ocurrir en este tiempo. Con ustedes también lo voy a dejar un momento aquí con tu pastora, tu líder, tu ministro, Yanis Anillo. Bendiciones para todos los que se encuentran en este momento conectados. Sé que hay muchas personas de distintas partes, tanto de aquí de Colombia como fuera de Colombia. Les doy la bienvenida a este espacio en el que nos encontramos acá unas cuantas personas reunidos, sabiendo la condición en la que nos encontramos en este momento a nivel mundial. Y bien, en esta mañana mi esposo y yo sencillamente estamos dando testimonio de lo que ha sido nuestra instancia en esta casa paterna. Y quiero que tú al escuchar te pueda quedar este mensaje o este testimonio como un mensaje que lo podemos titular Identidad que trasciende. ¿Por qué identidad que trasciende? Porque precisamente estamos hablando de nuestras vidas conectadas a esta casa paterna y cómo fue que surgió eso. Bueno, José habló un poco de cómo ha sido su conexión con esta casa, cómo ha sido su estadía en esta casa y cómo han sido algunas de sus vivencias, cómo se ha sentido él en todos estos años que ha hecho parte de esta familia. Por mi parte, yo te quiero contar que hace 22 años Dios tuvo a bien traerme aquí a la ciudad de Cartagena y específicamente aquí al barrio del Pozón. Yo soy de María la Baja, Bolívar, y aunque no he vivido tanto tiempo en mi pueblo, yo vivía en otro país,
Yo viví unos 3 años en mi pueblo antes de llegar aquí a Cartagena, y en el 98 mi familia se trasladó aquí a Cartagena, al barrio El Pozón, y precisamente me quedaba diagonal este lugar, local de esta iglesia. Y pues yo fui movida por el Señor a congregarme en este lugar, no porque yo era cristiana, sino porque vivía en la casa una mujer que precisamente era miembro de esta iglesia, y una anciana que ya falleció, una anciana que se le veía una entrega, una devoción a Dios, pero también una lealtad a aquella persona que Dios había utilizado hasta ese momento de su vida para darle paternidad, para dirigir sus pasos en el Señor. Y aunque sé que esta mujer recibió bastante crítica fuerte de parte de su familia por estar siendo direccionada de la persona que en ese momento y hasta este momento sigue siendo el pastor de esta casa. Bueno, mi familia y yo llegamos a esta casa, y yo llegué el día lunes, y el día domingo ya yo estaba viniendo acá porque yo sentí en mi corazón llegar a este lugar. Y el día que yo llegué a este lugar, que fue un domingo, 8 de febrero si no estoy mal, ese día yo pude experimentar en mi vida por primera vez una presencia de Dios y una convicción de que algo había sucedido dentro de mí y aún no había escuchado el mensaje del Evangelio. Pero Dios, en el transcurso de los días, me permitió conectarme mucho más desde esta casa, pero debido a circunstancias de pronto que se fueron presentando en el momento, por un tipo de relacionamiento que comencé a tener con un joven que antes había sido miembro de esta comunidad, de esta iglesia, él y yo comenzamos a tener una amistad. A mí me llamaba mucho la atención cómo era este joven. Me llamaba la atención porque era un joven que mostraba esa búsqueda, esa pasión de Dios, y eso era algo que yo quería también tener, pues estaba recién convertida. Bueno, y él era una persona que se caracterizaba en ese momento de no estar en un lugar específico, no estar conectado a una casa específica, y en ese momento él estaba yendo a otro lugar, y yo me pegué mucho a ese muchacho y me fui para otro lugar. A los pocos días de estar aquí yo me fui para otro lugar con esas ganas y ese querer conocer más a Dios y querer entregarme más al Señor. Yo me pegué con él y me fui a otro lugar, y en ese otro lugar, en esa otra congregación, comencé a caminar en el Señor un poco más. Pero un día yo percibí la voz de Dios en mi vida. Nadie me lo dijo. Percibí la voz de Dios en mi vida que me decía: vuelve a la casa donde te coloqué. A mí nadie nunca me había hablado de paternidad, ni de qué es plantarse en una iglesia. Yo sencillamente quería caminar en los caminos del Señor, y consideré en ese momento que el lugar donde yo estaba era el lugar donde yo iba a caminar en los caminos del Señor. Pero a muy poco tiempo de conversión, como a los 5 meses aproximadamente, yo me bauticé a los 3 meses de haber tenido esa primera experiencia con Dios, y como a los 5 meses yo comienzo a percibir una voz que me decía: vuelve a la casa donde yo te coloqué. Y comenzó una lucha interna en mí impresionante. Y te digo impresionante porque precisamente en el lugar donde yo estaba congregándome, pues se decía de que este lugar, esta casa, esta iglesia era una iglesia mundana. Y no es que yo quiera hablar mal de la congregación donde yo estaba, no. Yo quiero hablar desde mi testimonio, y mi testimonio que está conectado a la identidad, una identidad que trasciende. Entonces en ese momento yo no tenía tal vez una doctrina de qué era la paternidad, ni qué era un padre espiritual, ¿no? Yo no sabía de eso, yo apenas estaba caminando en el Señor. Y esa voz era insistente dentro de mí, pero como yo había escuchado tantas veces que esta iglesia era una iglesia mundana, que el pastor de esta casa era un pastor corrupto, que esta iglesia no era de Dios, que tantas cosas que yo escuchaba, que cuando yo escucho esa voz interna dentro de mí que me dice: vuelve a la casa donde yo te llamé, donde yo te coloqué, yo comencé a batallar dentro de mí. Yo digo: no puede ser, o sea, no puede ser que este sea Dios que me está diciendo si esa iglesia es esto, es aquello, es lo otro, porque eso era lo que yo había escuchado en mi entorno religioso en el cual yo me encontraba. Y yo te cuento que
comenzó una lucha ardiente en mí, tanto es así que le puse muchas señales a Dios. Y una de esas señales fue la que me llevó a estudiar mi primera carrera, porque yo le decía al Señor, Señor, si esta voz es tuya, si tú eres el que me estás diciendo a mí que yo tengo que ir a esa casa donde he escuchado tantas veces que es una iglesia mundana, que no es sana doctrina, que es un pastor corrupto, si eres tú que me estás diciendo eso, por favor, yo te voy a poner esta señal. Si yo entro a tal lugar a estudiar así, asado, y en esta carrera así, asado, que es bien complicado, en ese momento era bien complicado estudiar esa carrera, así sin tener algunos requisitos que el instituto, la institución demandaba. Si yo entro así, yo entonces entenderé que si eres tú que me estás diciendo. Precisamente yo voy y me inscribo y soy una de las principales que queda concursando para estudiar la carrera que estudié al principio. Y yo dije, wow, ya pasé, ya estoy estudiando aquí. Y ahora que yo todavía seguía batallando en mi mente porque yo no podía concebir que era Dios que me estaba diciendo que yo tenía que regresar a esta casa. Y aún así yo otra vez le volví a pedir señal a Dios. Le volví a pedir insistentemente señal que me indicara si realmente era Él que me estaba diciendo que yo tenía que volver a esta casa donde se escuchaban tantas cosas negativas y tantas cosas feas, también del pastor de esta casa. Y yo vivía en la casa de una mujer que era miembro de esta casa, como le dije al principio, una mujer que era muy devota, muy consagrada y muy leal, una mujer de mucha oración constantemente. Y una mañana, yo de tantas señales que le pedí al Señor, una mañana, un día yo le dije, el día anterior, el Señor, háblame otra vez, yo quiero que tú me confirmes. Y al día siguiente yo me levanté a la hora que ella se levantaba a orar, porque era una mujer que oraba puntualito 3 veces al día, pero pasaba todo el día orando, pero eran 3 horarios. Y uno de los horarios era en la madrugada, a las 4 de la mañana. Ese día yo me inquieté por levantarme a orar con ella también. Y cuando yo le digo, Señor, háblame a través de ella, confírmame si tú eres el que me estás diciendo a mí que yo tengo que volver a congregarme en esta iglesia. Y cuando ella abre su Biblia, ella no sabía la lucha que yo tenía internamente, pues ella respetó todo el tiempo mi decisión de yo congregarme en otro lugar. Cuando ella abre la Biblia, dice, vamos a abrir la palabra para empezar a orar, que el Señor nos hable. Precisamente la palabra que ella abre y comienza a leer, yo pude percibir que era una voz tan fuerte dentro de mí, que era Dios hablándome a través de esos textos bíblicos donde Pablo defiende su apostolado. Y yo sentía que era el mismo Dios hablando en defensa de esta casa, del apostolado de esta casa, y a mí se me abrió el entendimiento. Yo dije, ya yo no voy a pelear más contigo, Señor. Esa era una lucha que yo tenía solita internamente, nadie conocía esa lucha, nadie. Y yo le dije, bueno, yo entendí que esa palabra era Dios que me estaba hablando y estaba reafirmando de lo que me habían dicho, de todas esas cosas feas, negativas, que habían dicho de esta casa, del pastor de esta casa, que Dios lo estaba derrumbando a través de esa lectura de que el apóstol Pablo estaba dando testimonio de su apostolado, que Dios lo había llamado y lo había escogido y lo había colocado. Y wow, esa mañana fueron abiertos mis ojos y yo dije, no voy a pelear más contra esto. No voy a pelear más contra esto, Señor, yo te voy a obedecer. Y a partir de ese momento yo comencé nuevamente a congregarme en esta casa. Y ¿sabe? Me enviaron personas a la casa de la congregación anterior donde yo estaba. Porque obviamente yo había dejado de asistir y yo era una persona que en el círculo cercano de los pastores yo era notable. Yo era una joven notable en el círculo de los jóvenes, era notable en el círculo más cercano al pastor, por lo tanto, porque veían mi entrega, mi compromiso con ellos, asistir puntualmente, mi apegar a los estudios y todo esto. Y cuando notaron mi ausencia, como todo lugar, mandaron a mi casa a preguntar qué me había pasado, que por qué no me había ido, que por qué no me había congregado más. Entonces yo le expliqué
a los primeros hermanos que eran mis amigos en ese momento. Aún sigo teniendo contacto con ellos, pero una familia que yo permanecía conectada con ellos, teníamos buenas relaciones, yo disfrutaba con esa familia. Bueno, esos 2 hermanos fueron los que me enviaron a mi casa, esa pareja, para preguntarme qué me había pasado, que por qué ya no estaba yendo allá. Y yo le expliqué a mis amigos, que también eran mis hermanos, yo le expliqué qué era lo que había ocurrido y qué estaba pasando dentro de mí. Y yo le dije, dígale al pastor esto. Bueno, ellos fueron, le dieron el recado al pastor, luego el pastor mandó a otra persona también para como convencerme que la decisión que yo estaba tomando era una decisión equivocada. Y yo le dije, como él nunca vino personalmente a decirme su interés de que yo volviera, sino que él mandaba personas cercanas a él y cercanas a mí dentro de la congregación, yo le dije a esas otras personas, dígale al pastor que yo estoy bien, que yo estoy en el lugar donde Dios dijo que tenía que estar, porque yo no me mando. Y eso es uno de los mensajes que yo quiero lanzarte en esta mañana que me estás escuchando. Nosotros no escogemos el lugar donde Dios nos coloca, porque es Dios quien nos coloca en ese lugar. Es Dios quien coloca a cada uno donde Él quiere y como Él quiere. Entonces, en ese momento, yo le respondí a esos hermanos, dígale al pastor que yo estoy bien, que yo no me he apartado ni lo haré. Yo no daré un paso atrás. Yo sé en quién he creído, pero he vuelto a la casa que el Señor me dijo que tenía que estar. Hermana, usted está equivocada. Hermana, usted está errada. Y a mí, sinceramente, me importó lo que en ese momento esas personas que también son hermanos en Cristo me estaban diciendo. A partir de ese momento, esos hermanos en aquella época me comenzaron a ver de una manera distante y despectiva, porque obviamente ya yo comencé a cambiar algunos aspectos de mi vida que no estaban bien. Cuando digo no estaban bien, quiere decir que yo había concebido el Evangelio como una religión y yo lo estaba viviendo así de una manera muy religiosa, aunque lo hacía de todo corazón. Había una lucha interna dentro de mí porque no me identificaba con lo que yo veía en mi espejo. No me identificaba, había algo que siempre me movía y decía, esta no eres tú, esto no es lo que yo quiero de ti. Entonces, cuando mis hermanos de la otra congregación comenzaron a ver algunos cambios externos en mí, ellos me comenzaron a ver distante. Me decían, ya esta hermana se apartó, se volvió al mundo, se volvió mundana. Y a mí me daba un poco de risa eso, porque lo importante de todo esto es que tú sepas quién es Dios en tu vida, quién eres tú, a qué te llamó el Señor, pero también que puedas identificar la voz legal que Dios puso sobre tu vida para darte paternidad. Y eso es algo que hoy en día nosotros tenemos que reafirmarlo, por lo que estamos viviendo en el momento actual, donde muchas personas corren a buscar todas las voces posibles para, saciar sus ganas, su comezón de oír, pero no tienen en cuenta que Dios colocó una voz legal sobre su vida, que les da paternidad y hace que tu identidad se forme y esa identidad trascienda por generaciones. Entonces, esos hermanitos me veían así todo raro, me veían la hermana ya es mundana, ya se apartó, y ya me comenzaron poco a poco a mermar el hablar. En cierta ocasión me encontré a uno de ellos que pasaba con la Biblia bajo el brazo, y siempre pasaba cuestionando y señalando todo el tiempo el andar y el caminar de otras personas. Yo me lo encontré en la terminal de transporte, yo iba a viajar, y yo para viajar me gusta colocarme unos slash que sean bastante gruesos para el frío, ¿no? Y yo voy en la terminal y me encuentro al hermano, porque el hermano trabajaba en la terminal, y cuando el hermanito me ve, me dice, hermana, Dios te bendiga. Yo digo, bendiciones. Hermanita, ¿usted qué? ¿Se apartó del Señor? Y yo le digo, no, retroceder nunca, yo para atrás ni para coger impulso. Cristo es lo mejor en mi vida. Y ese muchacho me miró de pie a cabeza y me dijo, pero no parece. Me dijo así porque me vio una manera de vestir. Me dijo, pero no parece. Yo le dije a él, pero ¿cuál es tu problema? ¿Tendrás algún problema en tu corazón con las mujeres que nos vestimos así? Entonces más bien busca en el Señor de solucionar ese problema. Yo me fui, chao, manito. Entonces fíjate tú, cada una de esas palabras o esas críticas o esos señalamientos no me pudieron detener
en lo que ya el Señor me había convencido. Es que sencillamente tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos llamó y a dónde nos colocó, y la persona que Dios colocó como una voz legal, autorizada para darnos paternidad. A lo largo de estos 22 años en mi vida en Cristo, yo he sido tratada por el Señor en esa área de paternidad. He sido tratada fuertemente, porque aunque yo nací en un hogar de papá y mamá, mis padres siempre estuvieron ahí juntos, yo siempre sentía, de la parte paterna, sentía como un rechazo hacia mi vida, y eso me marcó. Y cuando el Señor me trae a sus pies, cuando el Señor por su misericordia me introduce en su cuerpo, me comienza a dar paternidad. Y me comienza a dar paternidad con un personaje y una persona bastante como que chocante para mí, que me hacía recordar el trato que yo recibía de mi padre biológico. Pero sabes, a lo largo de todo este tiempo, ha sido el Señor, a través de ese hombre que Dios escogió para darme paternidad, que fue sanando mi corazón de hija. Un corazón de hija que se sentía rechazado, que se sentía herido, que se sentía apartado por un padre biológico que siempre estuvo allí, que siempre me dio todo, pero no me dio aquello que en el momento yo necesitaba en cuanto a su afecto paternal, en cuanto a ese abrazo paternal y en cuanto a esa forma grotesca de hablarme. No me hablaba suavecito, me hablaba grotesco. Y cuando el Señor me coloca en este lugar y me pone por padre espiritual a una persona que yo veía reflejado a mi papá biológico, y sabe, ninguna de esas cosas me detuvieron. Nada de eso me detuvo. Antes, por el contrario, fueron las cosas que Dios utilizó para reafirmar mi carácter de hija. Porque muchas personas se acercan a uno o a un líder espiritual llamándole padre, llamándole madre, porque tal vez se siente identificado con algo chévere con esa persona, se siente como que bien con esa persona, pero cuando de esa persona comienza a recibir ciertos aspectos que no le agrada, ya le cortan el padre, le cortan el madre, y ya las cosas van cambiando. Entonces nosotros tenemos que tener mucha claridad de cuando nosotros llamamos padre a una persona, que sea Dios, que sea el mismo Dios, que te haya dado esa certeza de que es la persona que Él asignó para tu vida, para direccionarte, para darte paternidad. Porque sabes, aunque hay muchas personas que dicen: yo no creo en esa doctrina de paternidad, yo no creo en eso porque eso lo que ha hecho es dañar a tantas personas, yo te digo, yo sí creo. Yo sí creo, y creo fielmente, y lo creo porque lo veo reflejado en las Escrituras. Porque aunque tengo un padre espiritual, que es un hombre, es un humano, y tiene una forma a veces que chocamos los dos, también sé que en Él hay un fuero espiritual, hay una autoridad de parte del Señor para ministrar mi vida, para darme paternidad. Así como creo con mi padre biológico, yo no lo escogí, lo escogió Dios. Y fue la persona que Dios escogió para traerme a este mundo. ¿Sabes? Un padre espiritual no solamente es aquella persona que te cuenta el evangelio, porque también creíamos eso muchas veces. Él me evangelizó, Él es mi padre espiritual. Pero no todo el tiempo es así. Dios asigna, escoge a una persona. En este caso, gracias a Dios, fue mi padre espiritual que me evangelizó. Fue mi padre espiritual que me ha discipulado a lo largo de estos 22 años en mi vida, en los distintos niveles, en las distintas facetas. Porque yo llegué a esta casa siendo una joven de 19 años. Ya hoy día tengo 42 años, aunque no parezca. Pero aquí yo llegué soltera. Yo llegué soltera y conocí a este hombre maravilloso, que me apegué a él porque tenía esas cosas que yo también quería tener, esa devoción, esa entrega, ese servicio, esa lealtad para con el Señor, pero también para con una persona que Dios constituyó una voz autorizada, una voz legal sobre su vida. Entonces José y yo hicimos una gran amistad. Nosotros nos conocimos y hicimos una gran amistad. Ninguno de los dos habíamos imaginado que nosotros dos más adelante íbamos a tener un tipo de relación, y mucho menos que nos íbamos a casar, sino que nos conectamos en el Espíritu, y esa conexión en el Espíritu hizo que andáramos y camináramos mucho tiempo y comenzáramos a servir al Señor. Pero
José tenía algo que también le había sido entregado por una voz autorizada por Dios en su vida y que él la reconocía como una voz paterna, una voz de paternidad. Y yo también había concebido eso en mi espíritu y eso es lo que nos mantiene a los dos aquí. Eso es lo que nos mantiene a los dos en las buenas y en las malas, porque bastantes malas que hemos vivido aquí. ¿Sabe? Hemos pasado tantas malas que sí, que a veces hemos querido en la mente decir, Señor, ya sácanos de acá. ¿Por qué? Porque a veces no aguantamos cosas que suceden a nuestro alrededor, pero a veces tampoco queremos aguantar las reacciones que le demos a nuestro Padre Espiritual, las formas que utiliza a veces para hablar o decir unas cosas. A veces nos sentimos tan oprimidos que quisiéramos despegar lejos, pero eso es nosotros, nuestra humanidad. ¿Saben que es allí en el momento ese preciso del calor, donde está el conflicto, donde las cosas no van saliendo bien en cuanto a relacionamientos a veces, o porque no nos comprendemos en la forma de cómo hablamos o cómo decimos las cosas? Es ahí a veces donde somos probados. Somos probados si realmente somos esos hijos que le decimos, Padre, cuenta conmigo para las que sea, en las buenas, en las malas, aquí estoy yo. Vive Jehová que a tu lado siempre estaré. Es en los momentos difíciles donde vemos los defectos, donde vemos las fallitas esas que no nos agrada. Es allí donde vemos las palabras grotescas, las reacciones incorrectas, porque somos humanos y eso no nos justifica. Delante del Señor estamos y cada uno de nosotros ha de dar cuenta. Entonces, es allí en ese momento donde está el choque, donde tú te debes probar si eres ese hijo o esa hija que dijiste que eras en el principio, cuando todo era de maravilla, cuando todo era color de rosa, cuando tu papi nada más te sobaba y te complacía en todo y te hablaba suavecito. ¿Sabes? Mi papá no ha dejado de ser mi papá. Alejandro Anillo Terán se llama. Él no ha dejado de ser mi padre. Yo amo a mi papá, lo respeto y yo en mi corazón ha sanado todo, porque el Señor me sanó a través de una paternidad espiritual que me dio. Y lo sigue haciendo, porque esto va por fases. Yo veo en las Escrituras cómo el Señor Jesucristo nos modela paternidad. El Señor Jesucristo no era el Padre, pero Él nos modeló al Padre, porque no hacía lo que Él quería, sino que lo que escuchaba y veía del Padre, eso Él hacía. Y uno de sus propósitos era acercarnos al corazón del Padre. Era abrirnos el camino para reconciliarnos con el Padre. Y cuando el Señor Jesucristo partió, iba a partir de esta tierra, dijo, me voy, no los dejo huérfanos. Se habla de orfandad con relación también a la paternidad. Y les enviaré al Consolador. Entonces, vemos a lo largo de las Escrituras que este tema de paternidad, que no es el mensaje central, pero tiene que ver con la identidad que trasciende. El Señor Jesucristo nos modela que Él instituye personas en nuestras vidas para formar nuestro carácter, para formar nuestras vidas, para desarrollar un corazón de hijos. Porque aunque sepamos que el modelo perfecto de hijo y de padre lo vemos contemplado en la persona del Señor Jesucristo, que nos mostró al Padre, Él también constituyó personas en nuestras vidas y las vemos como con unos ideales. Y es allí que cuando vemos esos ideales se nos derrumban delante de nuestros ojos, se cae del altar esa persona que yo veía a mi papá, que pensaba que era perfecto y se nos cayó del pedestal. Vuelve a poner tu mirada en Cristo. Vuelve a poner tu mirada en Él, porque verdaderamente Él, el Señor Jesucristo, es la persona que modeló al Padre. Pero ¿saben? También modeló perdón. Nosotros debemos aprender a perdonar, porque nuestros padres espirituales o esa persona que Dios colocó en tu vida y asignó como una voz autorizada y que tú en algún momento determinado, no sé si por emoción o porque escuchabas decir a los demás padre o madre, se te pegó, así como los niños crecen junto con otros niños y escuchan decir a ese niño, a una persona, mami o papi, y ese niño va creciendo con ese lenguaje. Y no por ello es porque sea el hijo,
de esa persona, es porque creció con ese lenguaje. Pero en Cristo nosotros debemos aprender a pasar de un lenguaje de papá y mamá a realmente una identidad de hijo que se sostiene en las buenas y en las malas. Y por eso hasta el día de hoy nosotros en el Señor nos hemos mantenido conectados a esta casa paterna. Y le ha dicho a todas las personas que Dios me permite pastorear, dirigir, mentorear, discipular, el día que nosotros, mi esposo y yo, mi familia, salgamos de este lugar, si Dios así lo quiere, es porque Dios nos envió. Porque Dios nos envió y fue a través de ese Padre que Él colocó en nuestra vida que nos envió, que dijo, vayan. De esa manera nosotros saldremos de esta casa. Yo he visto personas entrar y salir de esta casa, personas que entraron diciendo, este es mi Padre espiritual. Oh sí, Padre, y sirvieron por mucho tiempo, luego tuvieron un choque o algo sucedió en esta casa paterna y chao, Padre, ya no eres más mi Padre, ahora tengo otro Padre. Y van cambiando de padre en padre, pasan de padre en padre, de madre en madre, pasan de casa en casa como hijos huérfanos. Como hijos no están mostrando sino otra vez la orfandad. Yo te invito, mi querido hermano, en este tiempo en el cual nos encontramos cada uno en un aislamiento, que no te aísles de tus padres espirituales, no te aísles de esas voces legales que Dios colocó en tu vida, que tu palabra, porque la palabra de uno debe tener peso, también la palabra de uno da carácter, que tu palabra que dijiste, este es mi Padre, y aunque tu padre se equivoca, tu madre se equivoca, no dejan de ser, igual tú no dejas de ser hijo, pero a los hijos se les respetan la decisión de marcharse de la casa, de construir un nuevo camino. Pero aquí lo que yo vengo a cuestionar es si es realmente Dios quien te sacó, si fue realmente Dios que te dijo, ve, si te fuiste en paz, si te fuiste de un lugar a otro en paz, respaldado por esa voz de ese Padre que te dijo, ve, hijo mío, ve en paz, que Dios esté contigo y te bendiga en todos tus caminos. Y aunque yo no esté de acuerdo, yo te bendigo y te deseo todo lo mejor. Y aunque ese papá espiritual te puede decir eso, nosotros hemos de darle cuentas a Dios. Porque muchas veces tomamos esas decisiones, somos nosotros mismos, porque queremos abrirnos camino, hacer otra cosa, y usamos la obra de Dios. Yo quiero hacer la obra de Dios, pero sabes, Dios quiere enviarte con la voz autorizada, la voz legal que Él puso sobre tu vida, para que te vaya bien en todos los caminos y no pierdas la conexión con ese Padre que te bendice, ese Padre que Dios utiliza para ayudarte, para darte un consejo, para estar contigo allí, no solamente en los momentos buenos, también en los momentos malos, difíciles. Porque aunque mi padre espiritual, Juan Carlos San Juan, tiene momentos que son difíciles de tratar con él, es difícil, chocamos, lloramos, pero ¿sabes qué? Seguimos siendo padre e hijo, seguimos siendo padre e hija. Y si hay algo de resentir, es algo que se tiene que hablar, se tiene que decir. Y aunque yo no soy de las que dice, ay, pai, papá, todo el tiempo, él lo sabe muy bien, él sabe que él es mi papá. Y en mi contacto sale, Padre mío, y él no lo sabe. Ya va para 60. Pero sabe, tener paternidad o honrar paternidad no es solamente decir mai, pai, papá, mamá, padre. No, señor, eso es un lenguaje que lo pudiste haber adquirido. Eso es más profundo. Eso es más profundo. Eso viene del espíritu que se conecta con el corazón de ese hombre y que le guardas lealtad en las buenas y en las malas, que le dicen lo malo, malo, a lo malo le dices malo y a lo bueno le dices bueno y viceversa. Ese padre también te dice a ti, a lo malo le dice malo y a lo bueno le dice bueno. Entonces mi esposo y yo no estamos aquí para defender en ningún momento, en ningún motivo de pronto las cosas que nuestro padre ha hecho, pero sí estamos para ratificar, reafirmar que nosotros procedemos de esta casa paterna, que nuestro Padre con voz legal y autorizada de parte de Dios, que así lo hemos identificado en nuestras vidas y se lo enseñamos a nuestros hijos, es Juan Carlos San Juan,
que es reconocido en muchas naciones. Y he visto cómo ha llorado por personas que le dijeron padre y luego se fueron, le dijeron chao, ya no eres mi padre. Porque vieron alguna falla tal vez, porque no concordaron en algunos temas, tal vez, no sé, cada quien tendrá su historia con él, pero mi esposo y yo conocemos la historia que tenemos con él y esta historia continúa, esta historia sigue, hasta que el Padre nos lleve a su presencia y de esta casa paterna saldremos el día que verdaderamente en nuestro espíritu podamos percibir que el Padre que nos trajo, el Padre que nos envió, a hacer una obra que respalda a través de una voz humana, legal, espiritual, autorizada por Él para encaminar esa obra. Ese es uno de mis más grandes desafíos, porque con lo que uno habla, uno se enlaza. Con lo que uno habla, uno se enlaza. Entonces cuídate, está llamando papá, mamá, cualquiera por allí, nada más porque escuchas decir a otro, ay, ese es padre espiritual, esto, y después sales con nada. Tú eres quien quedas mal. Cuídate mucho. Dios me asignó ese padre, yo no lo escogí. Pero luego, yo decidí aceptar y amar a ese padre espiritual. Y hasta el día de hoy, ese padre espiritual lo hemos tenido en las buenas y lo hemos tenido también en las malas. En nuestros berrinches y en nuestras madurez también. Y hemos tenido la madurez de sentarnos, Él, de decirle las cosas que no van, que no están bien. Y desde su óptica no están bien y lo percibe parte de Dios, no están bien. Yo también he tenido la libertad de hacérselo saber. Ya de parte de Él está si las acepta o no las acepta. Pero de parte del Señor nosotros quedamos tranquilos que ya le dijimos. Lloramos, oramos juntos, caminamos juntos, pero sabiendo de que Dios fue quien nos colocó en este lugar. Entonces, ¿eso hace parte de qué? De una identidad que trasciende. Si tú estás resentido con tu Padre espiritual, si tú estás dolido con esa voz legal sobre tu vida, que un día tú identificaste como una madre o un padre, si tú tienes algo allí en tu corazón, yo creo que este es un buen tiempo para que escribas, des una llamada o te acerques personalmente. A mí muchos jóvenes me decían mamá, muchos. Y yo sé que en su corazón yo fui percibida como una madre en sus vidas. Hasta el día de hoy trato con muchos. Con otros hemos dado pausa en el relacionamiento. Nos tratamos de una manera muy formal. Pero sabemos en el Señor quiénes son y quiénes no son. Y los que son han de volver, han de regresar. Y como yo digo, yo no estoy enojada con ninguno de ellos. Me entristece, ¿sí? Me entristece cuando una persona que convivió con nosotros, compartió con nosotros, le abrimos la casa, disfrutó de nuestra intimidad, luego hoy día ya eso se terminó prácticamente. Pero si en el Señor se construyó esa relación, eso ha de regresar, eso ha de volver. A mí alguien una vez me dijo, ¿será que te puedo seguir tratando como mamá y buscar tu consejo si yo me voy para otro lugar? Yo le dije a esa persona de todo corazón y lo ratifico hoy nuevamente. Si tú decidiste irte a otro lugar, allá vas a escuchar otra voz. Yo no voy a pelear con esa voz. Tú tienes que seguir esa voz. Yo me haré a un lado para que tú escuches esa voz. ¿Ok? Entonces, las cosas son claras y nosotros debemos construir caminos que verdaderamente sean caminos en el Señor que nos hagan permanecer y no que estemos del timbo al tambo, como ovejas sin pastor, como hijos huérfanos, como gente que no tiene ni ley ni son, que no echa raíces en ninguna parte. Cuando tú estás seguro de eso, no importa lo que digan de tu papá, no importa lo que digan de tu padre espiritual, no importa lo que pase allá en tu casa paterna, en tu casa, en tu congregación, tú vas a permanecer allí. Y si fue el Señor que te sacó de allí, el Señor se va a asegurar que tu corazón esté sano, que esté sano para con esa persona que entregó años de su vida, dobló rodillas por ti, se equivocó, sí, se equivocó, erró en algunos procedimientos, erró, pero dobló rodillas, oró por ti, estuvo contigo allí. Entonces, jóvenes, hombres, mujeres que una vez identificaron paternidad en una persona, volvamos al corazón del Padre.
Hijos, volvamos al corazón del Padre. Y padres, que por tus equivocaciones, por tus errores, hiciste que muchas personas se alejaran de ti. Padre, volvamos al corazón de los hijos, porque yo creo que este es el tiempo que Joel profetizó, donde Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Aquellos que yo adopté en mi corazón como hijo siguen siendo así, solo que he respetado su decisión de ellos mantenerse en otra dirección o bajo la cobertura de otras personas. Yo decidí respetar esa decisión, porque cada persona merece respeto, incluso en sus decisiones que a veces consideramos que no son acertadas. Pero finalmente todos daremos cuentas al Señor, todos, los padres mucho más, porque tienen una gran responsabilidad de sus hijos. Los hijos también daremos cuenta al Señor. Y todos somos hijos de Dios, todos, porque Él fue quien nos llamó, a través de Jesucristo nos adoptó y nos puso un nombre, nos dio identidad. Entonces, mis hermanos, que este mensaje, este testimonio de mi esposo y mío, verdaderamente haya llegado a tu corazón. Yo hago un llamado en esta mañana. Y quiero para este llamado poner como base este texto. Porque tenemos una nube de testigos. Hijo, que estás allí viendo, tenemos una nube de testigos. Padre, madre, que están allí viendo, tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Dice Romanos 12, dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre, de esas cosas que nos pesan, que no nos dejan caminar libremente en un relacionamiento por revelación, más que por relacionamiento de amistad o amistolatría o familiolatría, no sé cómo lo llame. Despojémonos de todo lastre, de todo peso que nos impide caminar libremente en relaciones revelacionales sanas, aun cuando tú tengas un parecer y yo tenga otro parecer. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, porque ninguno está exento de equivocarse, todos nos podemos equivocar y pecar, todos estamos encerrados todavía en este cuerpo. Entonces, el pecado que nos asedia, te asedia a ti, me asedia a mí. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿sabes cómo? Fijando la mirada en Jesús, el iniciador. Él fue que inició esto en mi vida, Él fue que inició en la vida de José esto, Él fue que inició esta casa paterna, Él fue que lo inició, iniciador y perfeccionador, Él lo perfeccionará. ¿Perfeccionador de qué? De nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Yo te hago un llamado en esta mañana. Si tú perdiste el ánimo de seguir relacionándote de manera correcta con esa persona que Dios colocó en tu vida como una voz legal, autorizada, para darte guianza, porque paternidad es guianza, es crianza, es carácter, es formación, es principio. Yo te hago un llamado en esta mañana. Inclina tu corazón ahí donde estás. Y sabes, Dios conoce si estás herido o herida por el brazo de tu padre. Dios conoce si estás herido o herida por la lengua de tu padre. Dios conoce allí, pero sabes también, Dios conoce en este momento si tú estás dispuesto a soltar el lastre, a soltar el peso y verte tú también como una persona que en algún momento también cometes errores. Y sabemos que los padres acarreamos mayores consecuencias con nuestros errores, porque hay una responsabilidad de parte de Dios. Pero tú, en esta mañana, despójate de todo peso, de todo lastre, despójate de todo eso. Y allí, en la presencia del Señor, comienza ese proceso de perdonar,
de perdonar a papá, a ese padre biológico también, a esa madre biológica también que tal vez te abandonó, que tal vez te dejó, a ese padre que no supo hablarte, que no supo guiarte, que no supo corregirte, que no supo darte un consejo. También en esta mañana el llamado es para dos, porque Dios opera en un mundo paralelo, el espiritual y el natural. Y si no entendemos las cosas naturales, mucho menos vamos a entender las espirituales. Y si desde lo natural no comenzamos a ordenar las cosas en lo espiritual, no se va a soltar lo que ya Dios determinó para nuestras vidas, para bendecirnos, tanto a hijos como padres. En esta mañana, despójate de ese lastre, despójate de todo eso, de todo ese sentimentalismo, de toda esa rabia, de todas esas emociones encontradas que te produjeron al tener un choque con esa persona, con ese padre. Y si ese padre es Juan Carlos San Juan, ¿sabes? Yo también he llorado y he tenido choques, pero yo me despojo de ese lastre cuando se lo digo a él, cuando hablo con él. Me despojo de ese lastre. Y me considero a mí misma que también soy madre y puedo fallar en algún momento. Y digo, Señor, ten misericordia de mí, porque soy madre y yo me la embarro con mis hijos también, con mis hijos espirituales y con mis hijos biológicos. Entonces, pidamos misericordia juntos en esta mañana. Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos como padres, te lo pedimos como madre, ten misericordia de nosotros. Señor, hemos cometido muchos errores. Señor, hemos fallado tantas veces. Señor, en el afán de querer hacer un bien, a veces hacemos un mal profundo en los corazones de aquellos hijos, de aquellas hijas que de corazón sincero vinieron a nuestras vidas, pero que se fueron. Pero también, Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros como hijos, que no supimos soportar, que no supimos perseverar, que no supimos enfrentar esa situación, sino que el camino más fácil fue irse de la casa con la excusa de que tú me hablaste, Señor, con la excusa de que el Padre me habló, cuando tú, Padre, no te contradices, tú haces las cosas bien hechas. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros en este tiempo en que la iglesia se encuentra cada uno en sus casas buscando a quién oír, a quién buscar y a quién adoptar como padre, teniendo ya un padre que tú has establecido. Ten misericordia de nosotros, Dios mío, porque sabemos que en este tiempo tú estás ordenando más que nunca a tu casa, a tu iglesia, porque pronto se acerca, pronto el gran día. Ordena tu casa, y yo sé que el juicio tuyo empezó por nosotros ordenando nuestras casas biológicas, nuestras casas paternas. Padre, en esta mañana, perdónanos, oh Dios, perdónanos, Señor. Señor Jesucristo, y que tu sangre preciosa una vez más actúe con poder, lavando nuestros corazones, lavando nuestras vidas, lavando nuestros pensamientos, lavando nuestras emociones, lavando todas esas fallas de temperamento y muchas veces de carácter también. Señor, lávanos y límpianos y fortalécenos en la hermandad, en el vínculo perfecto, la unidad de la fe. Fortalécenos, Dios, fortalécenos. Y Dios, que en este tiempo podamos ver esas palabras cumplidas de Joel, el corazón de los hijos vuelto al corazón de los padres, y el corazón de los padres vuelto al corazón de los hijos. ¿Sabe? Cuando vemos en las escrituras al padre, más bien el padre pródigo, con su hijo que decidió marcharse de la casa, el padre se dolió, en gran manera se dolió, porque su hijo salía de la casa y le entregó su herencia. Prácticamente lo bendijo. Le dijo, vete, hijo, está bien. Pero sabe, ese padre todos los días lloraba a su hijo, porque sabía que su hijo no iba a estar bien así. Sabía que su hijo no iba a estar cumpliendo el propósito de esa manera. Y todos los días yo me imagino a ese padre rogando al cielo, mientras su hijo despilfarraba la herencia. Mientras su hijo, esa herencia ministerial, creyó que era así, que tenía que construir, que comenzaba a edificar y que sabía paso a hacer su ministerio personal, porque ahora sí tenía todo y contaba con una herencia, porque obviamente la había construido en su casa. Esa herencia la había construido el padre en su casa, y su hijo se fue a construir con esa herencia tal vez su propio ministerio, tal vez su propia iglesia, como muchos osan de decir, esta es mi iglesia.
pero es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese padre se arrodillaba, lloraba y oraba y sentía en su corazón que su hijo se había ido. Pero ese hijo a su vez un día recapacitó. Cuando se vio en la inmunda, recapacitó. Lamentablemente tuvo que esperar ese momento. No importa el momento, no importa, pero lo importante es que recapacitó y dijo: volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Sabes? Esa actitud sin que se efectuara, ya Dios la había escuchado. Y sabe, porque Dios nos escucha, Dios prepara el corazón del padre para recibir a ese hijo, lo prepara, porque el padre siempre estuvo pendiente del regreso de su hijo. Y el hijo se encaminaba de regreso a casa. No importa la condición como estaba, no importa, lo importante fue que reconoció, miró al cielo y reconoció. Y cuando llegó a casa, encontró a un padre con los brazos abiertos. Un padre con los brazos abiertos porque todo el tiempo estuvo anhelando y vio ese día. Igual como el hijo dijo: iré a la casa de mi padre y le diré esto y esto. O sea, él vio también ese momento. Y ese momento que se construyó en el cielo se materializó en la tierra, con el abrazo del Padre, con la acogida del Padre y un corazón vuelto del Hijo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, porque ninguno estamos exentos. Yo soy madre, José es padre, nosotros somos padres biológicos, pero también tenemos una carga de parte tuya por personas que tú has asignado en nuestras vidas como hijos, pero que partieron de esta casa, abriéndose paso a una nueva vida con personas que le están cuidando también, que le están ayudando en su proceso de crecimiento, que les están desarrollando. Pero hay otros que están a la deriva, que están amargados, que están tristes, pero que tienen vergüenza de regresar a casa. Dios mío, en esta mañana te pedimos que sigas tratando con esos corazones. Nosotros bendecimos a todos, en calidad de hijo bendecimos a todos esos padres. En calidad de hijo bendecimos a todos esos padres, y en calidad de padres bendecimos a todos esos hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú lo haces. Tú lo haces. Sé que tu misericordia me hará descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Solo en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Solo en tu
misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Te invito a que puedas seguir compartiendo este mensaje, que llegue más lejos, porque si algo Dios está utilizando fuertemente hoy día son los canales, son estos medios que le da la inteligencia al hombre para que la tecnología se abriera paso. Entonces yo te invito a que compartas y más personas puedan ser edificadas y que puedas seguir conectado con nosotros en las próximas transmisiones. Que Dios te bendiga aquí donde estás, que te continúe bendiciendo, que prospere tu camino y haga retroceder de cualquier camino errado. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, amigos.